Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de triángulos. Como ya hemos visto triángulos 1, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios adicionales en el tema de triángulos 2. Como repaso, esta parte no copien porque ya la tienen en su cuaderno. Suma de ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Y cuánto es la suma de ángulos externos? La suma de ángulos externos es 360 grados. Ahora, ¿qué más? Debemos recordar que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo del otro vértice. Este de acá, chicos, les dije que es muy importante. Alfa más beta tiene que darme el ángulo externo x. No vayan a olvidar, chicos, que esta fórmula es muy importante, la usamos bastante. Propiedades adicionales. La del boomerang, alfa más beta más teta es el ángulo externo. La de la corbata o mariposa, alfa más beta igual a m más n. Y la del pescadito, a más b igual a w más phi. Ahora vamos a ver los ejercicios resueltos. Número 1. Hallar x. Chicos, ¿cómo puedo calcular x acá? Fácil, con mi propiedad anterior antes vista, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que la suma de los dos ángulos internos me tiene que dar el externo del tercer vértice. Ahí está. Por lo tanto, 50, ¿qué va a ser? X más 35, por nuestra propiedad, ¿cierto? Propiedad número 2. X más 35 tiene que ser igual a 50, x vale 15 grados. Ejemplo sencillo, chicos, solo aplicativo. Número 2. Hallar el máximo valor entero de AC. Ya yo no sé cuánto es AC, le voy a poner X. En un momento, problemas con el mouse. ¿Dónde está el mouse? Que no lo veo. Ya está. Ya, AC va a ser X. Yo que sé, chicos, me piden el valor máximo entero. O sea, cuando me piden máximo valor o mínimo valor, me están hablando de la existencia de un triángulo. Yo que sé, chicos, por existencia. Si lo que no recuerdan, se lo voy a poner acá. Yo tengo un triángulo del lado A, del lado B y del lado C. Este triángulo, ¿cuándo va a existir? ¿Qué me dice la ley de existencia? Me dice que para que este triángulo exista, C tiene que ser mayor que la resta de lados A menos B o B menos A. Siempre es el mayor menos el menor. Y tiene que ser menor que la suma de lados. Menor que A más C. Entonces acá ya puedo calcular el máximo valor y el mínimo valor de C, ¿cierto? Entonces es importante la ley de existencia, chicos. Prácticamente triángulos 2 es como un resumen de todos triángulos. Un repaso. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que la resta. 8 menos 5, 3. X tiene que ser menor que la resta. Mayor, perdón, que la resta. 8 menos 5. Pero al mismo tiempo tiene que ser menor que la suma. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que 8 menos 5, 3. Pero tiene que ser menor que 8 más 5, 13. Por lo tanto, chicos, si me piden el máximo valor, ¿va a ser 13? No, porque es menor que 13. O sea, no puede ser 13, pero es menor que 13. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar x? Exacto, x máximo va a ser 12. X máximo. X máximo. Y si me pedían, chicos, x mínimo, ¿sería 3? No, ¿cuál es el mínimo valor que puede ser x? 4, ¿no? X mínimo sería 4. Más bonito, 8 menos 5, x y 8 más 5. El máximo valor entero es 12. Listo, chicos. Hasta ahí, problema sencillo, ¿cierto? El número 3 igual. Calcular x más y. X es el ángulo externo del vértice A. Y es igual al ángulo externo del vértice C. Pero 40 es ángulo interno. Acá hay dos tipos de solución, chicos. Acá le ponemos este ángulo. Como todo es una recta, este ángulo va a ser 180 menos x. Acá tenemos otra recta. Como esto vale y, esto va a ser 180 menos y. Y la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Pero ese proceso es muy largo, chicos. Entonces hay que ser más inteligentes. Tengo ángulo externo, tengo ángulo externo. Yo puedo saber el ángulo externo de acá. Obvio. Yo prolongo mi recta. Y si 80 es mi ángulo interno, ¿cuánto vale mi ángulo externo, chicos? Yo sé que como todo esto es una recta, la suma tiene que ser 180. Por lo tanto, este ángulo externo vale 100. ¿Por qué? Porque 100 más 80 es 180. Y ahora, chicos, yo tengo los tres ángulos externos. ¿Qué me dice mi propiedad número 3? Que la suma de ángulos externos es 360, ¿cierto? Por lo tanto, x más y más 100 tiene que ser 360.
100 pasa a restar, x más y igual a 260. Justo lo que me pide. Número 4. Hallar x. Igual que la número 1, ¿no, chicos? Fácil. Tengo dos ángulos externos. Yo sé que la sumatoria tiene que ser el ángulo externo del otro vértice. Por lo tanto, reemplazamos. 2x va a ser igual a 80 menos alfa más 40 más alfa. Chicos, menos alfa más alfa se va. 80 más 40, 120. X vale 60 grados. Ven que es importante esta fórmula, chicos. Número 5. Calcular x. Ya, chicos, para este problema, al ojo, ¿yo qué figura veo? Yo al ojo veo esta propiedad, que viene a ser el pescado, ¿no? Que me dice que a más b tiene que ser igual a la suma de estos dos. Y esto se va a poner m y n. M y n. ¿Qué me dice la propiedad? Que a más b es igual a m más n. Acá lo ven, sería 80 más x, ¿no? Ponemos 80 más x. Tiene que ser ¿cuánto, chicos? 80 más x tiene que ser... Miren, mira bien la forma, chicos. Es a más b, ahí está, 80 más x, igual a los ángulos, estos ángulos de acá, m y n. Acá, ¿cuál sería m y n? Alfa y teta. ¿Se dan cuenta, no? 80 más x va a ser igual a alfa más teta. Ya, esto es aplicando el pescadito. Y ahora, chicos, ¿qué pasa en este triángulo que voy a pintar? Voy a pintar este triángulo. ¿Qué se cumple en este triángulo de acá, chicos? En el triángulo amarillo. Yo sé que todo el triángulo, ¿cuánto es la suma de ángulos internos? Exacto, 180, ¿no? Por lo tanto, alfa más teta más x tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 180. Uy, perdón. Salió mal este 8. Alfa más teta más x tiene que ser ¿cuánto? 180. Ahora, chicos, yo en vez de poner alfa más teta, ¿qué puedo poner? Como yo ya sé cuánto vale alfa más teta, solo reemplazo. En vez de poner alfa más teta, voy a poner lo que hay en esta ecuación. ¿Cuánto vale alfa más teta, chicos? Alfa más teta es igual a 80 más x. Entonces voy a poner 80 más x más este x tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 180. Este 80 que está sumando pasa a restar. Y x más x, ¿cuánto es? 2x. 2x igual a 100. Claro, porque 180 menos 80 es 100. Por lo tanto, x ¿cuánto va a valer? 100 entre 2. Y eso es 50. Listo, chicos, ejercicio resuelto. Ejercicio número 6. Ya, chicos, este ejercicio es muy interesante y hay un problema parecido en su tarea, creo. Dicen, si el triángulo ABC es equilátero, calcular x. Chicos, una pregunta. ¿Qué es un triángulo equilátero? Eso lo vimos, ¿no? En tipos de triángulo, clasificación. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. ¿Y qué más cumple? Que el ángulo interno, los ángulos internos también son iguales. Pero ¿cuánto vale ese ángulo interno, chicos? ¿Recuerdan o no? Está en su cuaderno, ¿eh? Triángulo equilátero, acuérdense por favor. Triángulo equilátero tiene tres lados iguales y al mismo tiempo tiene tres ángulos iguales. ¿Y cuánto valen esos ángulos? 60, chicos. 60. Todo triángulo equilátero, su ángulo interno valen 60. Tres ángulos iguales y tres lados iguales. Ahora, chicos, ya saben, o sea, para hacer el problema hemos tenido que saber que es un triángulo equilátero. Imaginan que no supieran, no me hacían nada, ¿no? Ahora, si observan el triángulo amarillo, ¿qué puedo aplicar? La fórmula, mi propiedad número 2, perdón. Pareció el número 4, ¿no? La fórmula que apliqué, ¿cuál fue? Esta de acá. Que suma de ángulos internos es el ángulo externo. Acá igual, solamente que tienen que darse cuenta bien esta parte de acá. X más 60 tiene que ser ¿cuánto? 80, ¿cierto? Por lo tanto, x más 60 igual a 80, x vale 20. Problema fácil.
Pero para que salga yo tengo que saber que triángulo equilátero, sus ángulos valen 60 grados. Como resumen o como repaso, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles solo tiene dos ángulos iguales y por lo tanto tiene dos lados iguales. Triángulo isósceles, dos lados iguales. Triángulo equilátero, tres lados iguales. Y por último, chicos, problema número 7. Tenemos un triángulo ABC y me dicen que BF es una bisectriz interior, chicos. Esto nosotros ya lo hemos visto en segmentos, ¿no? BF es bisectriz del triángulo ABC. Chicos, ¿recuerdan que era una bisectriz? Si yo tenía un ángulo y le trazaba la bisectriz, ¿qué hacía la bisectriz? Partía este ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, si BF es una bisectriz del ángulo ABC, si este ángulo vale alfa, ¿cuánto va a ser este ángulo? Este ángulo también va a ser alfa. Listo, chicos. Luego, podemos calcular fácil, ¿no? 50 más 40 más 2 alfa es 180. O hago mi fórmula de 40 más alfa. Esto vale 40 más alfa. Igual, es la misma al final. Se usa la misma, ¿no? Pero como repaso, y les digo, esto más esto tiene que ser este ángulo de acá afuera. Igualmente, chicos, 50 más 40 más 2 alfa es igual a 180. Alfa vale 45. Con estos ejercicios, chicos, su tarea es sencilla. Número 1. Uy, justo, miren, chicos, este lado es igual a este lado. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles, ¿no? 2. Ya la propiedad que hemos estudiado toda la clase. Número 3. A ver, chicos, lúzcanse un poco. Y la número 4 es parecido al último ejemplo. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero hayan entendido perfectamente el tema de triángulos, ya que es un tema muy importante en toda nuestra secundaria. Saludos y cuídense. Y por cierto, les he puesto el problema reto. Los que quieren nota adicional pueden resolver estos problemas y también adjuntarlos junto a su tarea. ¿Para qué? Para que tengan todo extra en examen. Eso es todo.